en la clase pasada para que nos ubiquemos. Habíamos sumado la primera función, habíamos igualado x igual a 0 y luego y igual a 0. Habíamos reemplazado en la fórmula, nos dio un valor y con eso hallamos el punto 0,3 medios. Y lo mismo hicimos con la segunda parte, que habíamos quedado hasta ahí, hasta graficar los dos puntos. Ahora vamos a pasar, me va a indicar cuántas veces se divide la unidad, en cuántas partes. En este caso, ¿cuál es el número de abajo? 2. 2, ¿cierto? ¿En qué eje está? ¿En el X o en el Y? En el eje Y. En el eje Y, ¿cierto? Por lo tanto, de 0 a 1, ya sea hacia arriba, porque el número es positivo o es negativo. Positivo. Positivo. Entonces, por eso tomo el eje Y positivo. Y a partir de ese eje, en cada unidad, o sea, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, lo que voy a hacer es dividirlo por la mitad. ¿Por qué por la mitad? Porque el número es 2. Hago una división y me quedan 2 partes. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a atrasarlo un poquito. ¿Ok? Miren que ahí tomé la mitad y lo que hago es ir contando. Cuando ya yo tengo claro que dividí aquí también por el medio, en cada una de las unidades grandes, ahora el número de arriba, que es el 3, me va a indicar cuántas rayitas debo tomar. Entonces comienzo a contar las rayitas. La del medio va una rayita, en el número 1 van 2 rayitas, y llego a la mitad, van 3 rayitas. Cuando llego a esas 3 rayitas, es que coloco el 0,3 medios. ¿Vamos bien hasta ahí? Preguntas, Angeli, ¿quedó claro? Aponte. ¿Alguien que tenga preguntas respecto a eso? Ok, continuemos. Ahora, hacemos lo mismo en la parte del otro punto. Recuerden que de cada ecuación me salen 2 puntos, ¿cierto? Ya grafiqué el primer punto, que es el que está encerrado. Ahora voy al segundo punto. El segundo punto es x, y, ¿cierto? Que en este caso sería menos 2,0. ¿Dónde hay coordenada diferente de 0? ¿En x o en y? En X. En x. Muy bien, apunte. Entonces, simplemente, en este caso, está el menos 2 en x. Simplemente voy a encerrar el número menos 2. O voy a colocar ahí la indicación. Ya tengo los 2 puntos. Entonces, ahora puedo trazar la recta. ¿Listo? Para eso me apoyo en una regla. Y a partir de los 2 puntos, pues ahí obtengo la recta. ¿Ok? Ahora, antes de graficar la segunda ecuación, obviamente tengo que hallar los puntos que pertenecen a esa ecuación. Entonces vamos a hacer ese proceso. Diferentes maneras de hacerlo. Pero yo quise comenzar con estas porque asociaban temáticas que ya habíamos trabajado. Reemplazar puntos en una función ya lo habíamos trabajado. Ubicar puntos en el plano ya ustedes lo sabían. Y ya de alguna u otra forma también lo habíamos mencionado. Entonces, como ir asociando. Pero de igual forma, si tú quieres despejar primero y, la ecuación completa, lo puedes hacer y te debe dar el mismo resultado, independientemente de los puntos que te den. Cuando yo tomo x igual a 0 y y igual a 0, es para facilitarle el proceso a ustedes. Porque miren que en el segundo punto, menos 2,0, me ubiqué en el menos 2 y enseguida hay el punto. No me tocó hacer más nada. Entonces es como para reducir proceso.
Ahora, tomo la segunda ecuación. Miren que ahí está el proceso de la primera ecuación. Tomo la segunda ecuación. Vamos a ubicar esto por acá. Listo. En este caso la ecuación es x más 2y igual a 8. Hago lo mismo. Coloco x igual a 0, coloco y igual a 0. Entonces, si x es igual a 0, ¿cuánto me daría el valor de y en esa segunda ecuación? Intenten ustedes realizar el proceso. Vamos a intentar practicar. Miren, se pueden guiar de esta partecita que está acá para realizar el proceso. Coméntanos, Pilar, cuánto. Pues yo lo hice de esta manera. Pues reemplacé la x por 0. Eso hace que solamente quede 2y igual a 8. Y luego si uno lo simplifica más, ya que se puede, queda como se divide el 2 a 1, quedaría solamente y igual a 4. Muy Y bien. en total quedaría 0,4. Muy bien. Entonces miren que ahí está el 2 multiplicando, lo paso a dividir, o como dice Pilar, divido ambas partes entre 2 y también te va a dar lo mismo. 8 entre 2, 4. Que nos quedó súper fácil. Pasa lo mismo, tengo el punto 0, y aquí tengo la coordenada en y. Vamos a resaltarla. Hallé la coordenada en y. ¿Listo? Entonces simplemente donde va la letra y, reemplazo por el número 4. ¿Está claro por qué x es 0? ¿Quién sabe por qué x es 0? Porque en la ecuación no nos dan valor a x. Lo que hacemos es cancelarlo de por sí. Ojo que ahí podemos tomar cualquier valor. No, en realidad ahí en el valor de x es igual a 0, porque es, bueno, yo desde mi punto de vista literalmente es porque se necesita para poner los dos puntos, ¿no? O sea, Como es una parte de la fórmula. la razón es más sencilla. Tomamos x igual a 0 porque me hace todas las operaciones más fáciles. ¿Sí? Me hace tener menos proceso. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hubiera tomado x igual a otro valor, aquí me hubiera quedado ese valor. Por ejemplo, x igual a 5, aquí me queda el 5. Entonces me tocaría pasar el 5 al otro lado, después restar. O sea, es más proceso. En cambio, tomando x igual a 0, ya me deshice de x y solamente me queda una variable. Entonces te ahorras pasos. Bueno, aquí ya tenemos el primer punto de la segunda ecuación. Ahora ustedes intenten hallar el segundo punto. Si y es igual a 0, ¿cuánto debe valer x? Súper fácil, esa se ve al ojo. Esa a mí me salió X también. igual a 8. Muy bien, x igual a 8. Porque, señor, todo número multiplicado por 0, se cancela la variable 2y. Exacto. Y miren que me quedó súper fácil, porque enseguida yo reemplazo para que lo vean todos. Esto fue lo que hizo maestro. Y igual a 0, donde va la letra y, coloco el valor de 0. Entonces simplemente, como él mismo decía, cualquier número multiplicado por 0 me da 0. X es igual a 8. ¿Y cómo nos quedaría el punto? 8,0. 8,0. Muy bien, 8,0. ¿Por qué 8,0? Porque de primero se pone la variable x, señor. Muy bien. Primero colocamos la variable x. Podemos verlo acá. Lo que hice fue agrandarse.
Recuerde que si despejamos y se cambia el símbolo, el 2 pasaría a ser negativo y dividiéndose por el 8 quedaría siendo menos 4. No, estás confundiendo las leyes. Recuerda que cuando yo tengo un número, tú me hablas es de esta parte, ¿cierto? Aquí tenemos el número 2, ¿cierto? ¿Qué signo tiene el número 2? Positivo. Positivo, ¿cierto? ¿Qué operación está haciendo con la letra Y? Multiplicando. Multiplicando. Entonces, el número 2, que es positivo, está multiplicando. Por lo tanto, ese número pasa a dividir. ¿Sí? Eso Sí. se le pone el signo negativo es cuando está sumando, que pasa restando, pero en este caso pasa a dividir. Muy bien. ¿Sí? Está muy buena la aclaración. ¿Ok? Ok, ya tengo los 2 puntos. ¿Qué me hace falta hacer? Graficar. Graficar. Muy bien. Entonces vamos a graficar esa segunda función. Y me voy a la coordenada que sea diferente de 0. ¿Cuál de las dos es diferente de 0? ¿El 0 o el 4? ¿Cómo así, señor? ¿Puedo volver a hacer la pregunta? Dime, Pilar, ¿Puedo volver a hacer la pregunta, please? nuevamente. ¿Cuál de las dos coordenadas dentro del punto 0,4 es diferente de 0? 4. 4, muy bien, apunta. Entonces, como 4 es la coordenada que está diferente de 0, de ese 4 es que me guío. Y miren que comienzo 1, 2, 3, 4. Y ahí coloco el punto en la coordenada de Y. ¿Está clara la ubicación de ese punto? Sí. Ok. ¿Cómo ubicamos 8,0? 8 en el eje Y. 8 en el eje. X, pide. Ah, ok. Muy bien. 8 en el eje X. Recuerden que aquí pasa lo mismo. La primera coordenada está en X y es diferente de 0. Entonces, por eso ubico 8 en el eje X. ¿Listo? Y ahí tengo los 2 puntos. ¿Qué me falta hacer? Dar la recta. Muy bien, graficar la recta. Ahí están terminando de colocar el punto. Y trazamos. Ahora, voy a tratar de dejarle ahí, en esa partecita. La pregunta sería, ¿en qué punto se encontraron los dos valores? En el punto 2,3. Muy bien, 2,3. Recuerden que siempre contamos primero el 2 o el valor de X y luego contamos el valor de 3 porque es la coordenada de Y. ¿Está claro de dónde salió ese valor? ¿Está claro o tienen preguntas? Si a mí no me quedó claro, porque yo no sé de dónde Pilar sacó esos números, porque a pesar de que ahí está en la gráfica, no logro verlo, ¿qué puede pasar? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. ¿Listo? A partir del punto que está ahí, donde se encuentran las figuras, lo que voy a hacer es trazar una vertical. Si trazo la vertical, me encuentro en la coordenada 2. ¿En qué eje? Bueno, ahí lo adelanté un poquito. ¿Listo? Ahí, en la coordenada 2, ¿en qué eje está? X. X. Muy bien. Hago lo mismo. Trazo una recta horizontal. ¿Y la coordenada en qué eje está?
Aquí, la primera coordenada se ubicó en el eje X y obviamente la segunda coordenada se ubicaría en el eje Y. ¿Ok? Y a partir de ahí es que formo el punto. Primero tomo el eje X, que es 2, y luego tomo el eje Y, que es 3. Entonces mi punto sería 2,3. Por último, escribo punto de intersección 2,3. A ver. Miren los elementos. Vamos a devolverlo un poquito para que vean esos elementos. Miren los elementos cuando ustedes grafiquen que debe tener su hoja, preferiblemente milimetrado. Tiene que tener sus ejes. Para la comodidad de ustedes, tomen los ejes o la escala de A2 cuadros grandes. En la parte superior izquierda debe tener los datos de la primera ecuación. Ecuación 1, este es el nombre de la ecuación 1 y estos son los puntos de intersección. Y del lado derecho, ecuación 2, nombre de la ecuación 2 y los dos puntos de intersección. Y como vimos al final, me tienen que quedar dos gráficas. Miren que aquí hay una fucsia y una verde. Usted escoge los colores. Y me tiene que quedar el punto de intersección. ¿Está claro? ¿Me puedes repetir que el internet me está fallando y no alcanza a escuchar muy bien? Estamos haciendo como un englobe de lo que hicimos. Recuerda que debe ir el nombre de las ecuaciones, los puntos de esas ecuaciones y las dos gráficas. Que en este caso sería la fucsia, la verde y el punto de intersección. Hay que copiarla en el cuaderno. ¿Ok? No, esto es para que tengamos una guía cuando vayamos a resolver los ejercicios. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar un ejercicio. Para que vayamos poniendo en práctica eso que explicamos ahora. Ok, entonces vamos a tomar ese ejercicio de referencia y vamos a ir haciendo los pasos. Recuerden, tomo la primera ecuación y hago x igual a 0 y y igual a 0. Entonces comiencen con esa partecita de ahí. Bueno, vamos a revisarlas. ¿Cómo les quedó esa parte, el valor de y? Señor, yo lo que hice fue, le puse el 0 a la x, y igual a 1. Exacto. ¿Y por qué no estás seguro? No, pero es que es la otra la que yo estoy seguro. Ah, la otra, ok. Pilar, ¿también te quedó y igual a 1 en esta parte? Sí, señorita. Ok. Vamos A a ver. mí también me quedó. Muy bien, Claudia. Y igual a 1. Ok. Y obviamente el punto, ¿cómo sería? 0,1. Muy bien, 0,1. Ahora vamos con la siguiente. ¿Ya hicieron esta de acá? Y igual a 0. A mí me dio menos 1,0. El y igual a 0. Ok, vamos a rectificar. Si y es igual a 0, pues donde va la y coloco el 0. Y pues me queda menos 1 menos x igual a 1. ¿Ok? Yo creo que aquí es donde está el detalle, ¿cierto? Voy a tratar de primero quitar el chat. Señor, yo lo que hice fue agregar, o sea, en vez de poner la x, yo lo que hice fue agregarle un 2. Un 2, ¿por qué? No se puede. No. Mira, si tú reemplazas el valor, que supongo que hasta aquí lo tienes correcto, simplemente quitas el 0, porque el 0 ahí no hace nada, y haces lo mismo. Es como si invirtieras el signo, lo puedes ver de esa manera. Yo puedo decir aquí está el signo menos del lado izquierdo, entonces lo puedo pasar del lado derecho. ¿Por qué puedo hacer eso y en qué casos puedo hacer eso? Cuando tengo el valor x igual a 1 o cuando tengo x igual a un valor específico, a uno solo. ¿Sí? O cualquier variable igual a un número.
puedo invertirle los signos. Si no lo entiendo de esa forma, porque parece que fuera algo extraño, ¿cierto? Algo que no habíamos visto antes, yo puedo decir, tengo menos 1x es igual a 1, ¿cierto? Lo tengo de esa forma, ¿cierto? Si no hay número, yo sé que ahí va un menos 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Miren que estoy tomando esta parte de referencia y luego paso a esta para explicarle cómo llegamos al final. Cuando no hay una letra, cuando no hay un número ahí, asumimos que el número es 1. Como tiene signo menos, pues menos 1. Y hago lo mismo. Este que está multiplicando pasa ¿a qué pasa? ¿Qué operación hace si un número está multiplicando? Dividir. Dividir. ¿Cierto? Entonces me quedaría la expresión x igual a 1 sobre menos 1. ¿Sí? Me quedaría así, ¿cierto? ¿Y cómo son los signos? Diferentes. Por eso me da negativo menos 1. ¿Okay? Esa es como la explicación larga. Pero una manera en que tú lo puedes abreviar es simplemente diciendo eso. El x de este lado está negativo, pues simplemente invierto el signo. Invierto los signos de ambos. Estaba negativo, lo coloco positivo. Estaba positivo, lo coloco negativo. Y me ahorro todos esos pasos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor, ya grafiqué. Si quiere le envío foto por WhatsApp. Perfecto. ¿Listo? Entonces nos queda menos 1,0. Yo también ya grafiqué. ¿Se lo envío por WhatsApp también? Sí, por favor, todos los que hayan adelantado gráfica, envíenmela, porque queda menos de un minuto. El resto del ejercicio, para tomarles participación, el resto del ejercicio ustedes lo van a realizar como actividad. ¿Ok? Lo van a realizar todo como actividad y la próxima clase socializamos. Para ver si... Señor, hay que enviarlo por algún lado. Sí, vamos a enviarlo por clase, ese ejercicio. Junto con este ejercicio. Justamente solamente ese ejercicio que está ahí, porque lo vamos Sí. a tomar de práctica. Por ahí estaba Nicolás levantando la